Los casos de personas desaparecidas son los más complicados. No solo para los involucrados, sino para todos en general. No hay explicación, final ni cierre. Como seres humanos, estamos programados para querer conocer la imagen completa. Queremos que la historia llegue a su fin. Los fans de Firefly entenderán a qué me refiero. Queremos ese momento de círculo completo cuando todo se une, pero no es posible cada vez. El caso de hoy es justo eso. Paige Johnson, de 17 años, era madre soltera, una hija amorosa y una amiga increíble. También era una adolescente que solo buscaba diversión. Por eso fue a una fiesta el fatídico día 22 de septiembre de 2010. Ahora, Paige había ido a fiestas con amigos en el pasado, pero esta vez no volvería a casa, ni siquiera después de unas pocas horas o días, o eventualmente meses e incluso años. Simplemente se había ido. La policía tardó más de 10 años en encontrar a Paige y 3 más para condenar a la persona más probable detrás de su desaparición. Porque aunque todos sabían quién era el culpable, había una pieza del rompecabezas que faltaba que nadie podía encontrar, incluso después de que habían pasado 13 años. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales sobre crímenes reales. Así que si estás interesado en ese tipo de cosas y te gusta lo que ves, presiona el botón de suscribirse. No cuesta nada y te mantiene al día con mis videos más recientes. Paige Johnson nació el 29 de agosto de 1993, hija de los padres Gary y Donna Johnson en Cincinnati, en las orillas del sur del río Ohio. Paige era la hija del medio, con una hermana mayor, Brittany, y un hermano menor, Garrett. Aunque Paige era una niña muy feliz y adorable, había una larga historia de abuso de sustancias en su familia, y esto a menudo dejaba a la familia sin fondos. La mamá de Paige, Donna, trabajaba largos turnos para llegar a fin de mes, ya que no eran los más estables financieramente. Mientras que tristemente su papá Gary sucumbió a las drogas ilegales. Aunque inicialmente Gary fue un padre increíble y estuvo presente en la vida de sus hijos, nunca obtuvo la ayuda que necesitaba para limpiarse. Por eso, los niños fueron enviados a vivir con sus abuelos en Edgewood, un pequeño pueblo de Kentucky. En su juventud, Paige era extrovertida, alegre y muy sociable. Paige y su hermana Brittany, a pesar de tener 3 años de diferencia, tenían una relación increíble. Eran más como mejores amigas e hicieron todo juntas. Para Paige, Brittany era su modelo a seguir, su apoyo y lo único constante en su mundo en constante cambio. Según Donna, su mamá, Paige era muy atlética. A ella le fascinaban el cheerleading y la gimnasia. Donna se enorgullecía de Paige y sabía que dejaría su huella en el mundo. Paige y Brittany, siendo inseparables, terminaron yendo a muchas fiestas juntas con sus amigos. Ahora, las fiestas vienen con mucha atención de los chicos y el innegable aumento de las hormonas adolescentes. Poco después de una de estas fiestas, Paige, de 15 años, descubrió que estaba embarazada. Lo sorprendente fue que Brittany, la hermana y mejor amiga de Paige, de 18 años, también estaba embarazada en ese momento. Fue un momento sorprendente para las hermanas, y Donna y los abuelos de Paige estaban listos para ayudarlas, haciendo todo lo posible para aprovechar al máximo la inesperada situación. Después de 9 meses, Paige tuvo una hija saludable llamada Mackenzie. Paige, una madre adolescente, admitió no saber lo que hacía. Se esforzó por darle toda su atención a su recién nacida, abandonando incluso la escuela, ya que no había nadie más para ayudar a cuidar a la joven. Su madre trabajaba largas horas y su padre era poco confiable debido a su adicción. A sus 17 años, Paige era una joven madre soltera con una mentalidad aún muy inmadura. A pesar de eso, buscó maneras de divertirse por su cuenta. Además, sin escuela ni otras actividades para mantenerse ocupada, cuando quería salir con amigos, dejaba a sus abuelos cuidando a Mackenzie. Era un arreglo perfecto y las cosas marchaban bien para Paige en este sentido. Pero un día, todo se desmoronó cuando Paige desapareció y nunca volvió a casa. Era el 22 de septiembre de 2010,
un miércoles aparentemente normal, pero todos sabemos ahora que, aunque estos días, sin incidentes, a menudo comienzan normalmente, pueden terminar alterando el curso de nuestros futuros muy rápidamente e inesperadamente. Paige planeaba ir a una fiesta más tarde ese día. Era la fiesta de un amigo en común de Paige y Brittany, y conocían a casi todos los asistentes. Paige invitó a Brittany a acompañarla, pero Brittany ya tenía planes con su novio, así que Paige fue sola. Mackenzie estaría con Donna y los abuelos, entonces Paige se preparó para la noche. Y antes de ir a la fiesta, prometió ver a Brittany más tarde en casa. Después salió para que un amigo la recogiera. Pero tristemente, ella nunca volvería. En ese momento, a Paige se le habían acabado los minutos de su teléfono celular de prepago. Así que decidió dejar su teléfono en casa por completo. Si quería contactar a alguien, podría usar el teléfono de otra persona en la fiesta. Escuchar esto en 2025 podría sonar como salir de casa sin un brazo. Pero esto ocurrió en 2010, y las cosas eran muy distintas en ese tiempo. La gente no estaba tan apegada a sus celulares como ahora. Pero eso también dificultaba el contacto con los demás. Las horas pasaron y la noche avanzó, pero Paige nunca volvió a casa. Al principio, Brittany no se alarmó, ya que pensó que Paige quizás había perdido la noción del tiempo y simplemente cambiarían sus planes. Pero cuando amaneció y aún no había noticias de Paige, fue entonces cuando todos comenzaron a preocuparse. Donna abandonó sus planes y tareas al saber que Paige estaba desaparecida desde la noche anterior. El 23 de septiembre, Paige, de 17 años, fue reportada como desaparecida. Al principio, los policías trataban de tranquilizar a la asustada familia Johnson. Creían que probablemente Paige todavía estaba allí afuera y simplemente aún no estaba lista para regresar a casa. Incluso sugirieron que quizás Paige se había escapado voluntariamente, pero esto era totalmente atípico de ella. Ella tenía una hija y no insinuó que evitaría sus responsabilidades. Sí, Paige era un poco rebelde, pero no abandonaría a su bebé así. Ella era responsable y sabía cuidarse en esta fiesta familiar. No es como si Paige hubiera salido de la ciudad para encontrarse con alguien que nunca había visto antes. Pero los investigadores no ayudaron mucho al inicio. Entonces, la familia Johnson tuvo que buscar a Paige por su cuenta. Repartieron volantes, tocaron de puerta en puerta y contactaron a los amigos de Paige para averiguar su paradero. Pero fue entonces cuando algo hizo clic en sus mentes. Donna y Brittany sabían que la última persona con Paige fue el amigo que vino a recogerla. Ese amigo era Jacob Bumpus, de 22 años. Él era mucho mayor que Brittany y Paige, y se habían visto en varias fiestas. Ahora, Donna solo había visto fotos de Jacob antes, pero sabía que anteriormente había sido condenado por robo, por lo que eso era suficiente razón para que ella no le agradara el chico. Pensaba que era inquietante que un hombre adulto como Jacob anduviera con adolescentes, y no estaba equivocada. A pesar de todo, Donna contactó a Jacob para preguntarle sobre Paige. Según Donna, Jacob fue muy cooperativo y se mostró realmente preocupado por Paige. Le dijo a Donna que recogió a Paige en la casa y luego los dos fueron a la fiesta. Y después, Paige y Jacob fueron a su casa, donde procedieron a beber un poco, antes de que él dejara a Paige en un pueblo cercano llamado Covington, en la esquina de East 15th y Scott Street. Esto resultó inmediatamente extraño para Donna. Primero, el lugar era muy remoto, y parecía un lugar bastante oscuro y espeluznante para que un hombre dejara a una chica sola de 17 años. Además, Donna sabía que Paige le temía a la oscuridad, así que definitivamente no le habría pedido a Jacob que la dejara en un sitio así. Las cosas simplemente no cuadraban. Cerca de esa hora, Brittany entró a Facebook y se asombró al ver un mensaje. Ahora, Facebook en el año 2010 era muy diferente a lo que es ahora. Antes era necesario iniciar sesión en Facebook para revisar todas las notificaciones y mensajes. Ahora te alertan directamente las notificaciones o la app Messenger. Pero de todos modos, Brittany abrió el mensaje y quedó impactada cuando vio un mensaje que era de nada más y nada menos que su ahora desaparecida hermana, Paige. El mensaje pedía llamar de inmediato, pues necesitaba hablar con urgencia. Paige no llevaba su teléfono en ese momento. ¿Entonces esta era su forma de pedirle ayuda a Brittany? ¿Y estaba en problemas cuando envió este mensaje? Había tanto pasando por la mente de Brittany. Y estoy seguro de que de alguna manera la culpa debía estar comiéndola por dentro. Al principio, Brittany creyó que Paige se acercaba para desahogarse sobre su pareja.
Brittany creyó que Paige se enteró del engaño y estaba enojada. Pero tras su desaparición, Brittany y Donna volvieron a contactar a los detectives. Y finalmente hicieron un informe sobre el incidente. Donna y Brittany le informaron a los investigadores sobre la conversación que sostuvieron con Jacob. Y se podría decir que la policía también comenzaba a sospechar de este amigo de Paige. Jacob fue interrogado de inmediato y relató la misma historia a los investigadores. Pero esto era la policía, y ellos realizaron algunas pesquisas obligatorias por su cuenta. Y lo que encontraron no concordaba en absoluto con la historia de Jacob. La ubicación del teléfono de Jacob mostró que él no estaba en Covington, aproximadamente cuando dijo que dejó a Paige. Su teléfono marcó 30 millas al este en el condado de Claremont, cerca del parque estatal East Fork. Cuando los detectives confrontaron a Jacob con esta información, su historia cambió ligeramente. Jacob dijo que estaba pescando en el condado de Claremont, por eso su teléfono marcó en esa área de nuevo. Los investigadores dudaban de la veracidad de la historia, ya que pescar a medianoche parecía inverosímil. Aunque es posible que algunos lo hagan, esto carecía de sentido. En este caso, la policía sospechaba que Jacob ocultaba algo, pero carecían de pruebas suficientes. Jacob pudo salir libremente de la estación. Mientras los investigadores buscaban en grandes áreas al este de Cincinnati, también centraron su atención en el área donde el teléfono de Jacob había alcanzado su punto máximo. Fueron a pie y se dispersaron para escanear el área, pero no encontraron nada. Pero la búsqueda de Paige fue enorme. Cientos de locales estaban a pie y a caballo, y la búsqueda duró semanas. Desafortunadamente no había señales de Paige ni de ningún juego sucio. Eso podría señalar a Jacob. Finalmente, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa y el coche de Jacob. Al registrar el vehículo, encontraron fibras de cabello y pequeñas manchas rojas en su interior. Para la policía, esto bastó para considerar a Jacob una persona de interés, pero no para señalarlo como el principal sospechoso. Durante las investigaciones y búsqueda, el comportamiento de Jacob cambió drásticamente. Ya no era el amigo cooperativo que quería encontrar a Paige. Contrató un abogado de inmediato y cesó toda comunicación con la policía. Jacob también fue arrestado por violar su libertad condicional al darle alcohol a Paige, quien era menor de edad. Ahora, si por alguna razón Jacob no te estaba dando escalofríos ya, el hecho de que estaba en libertad condicional cuando fue a esa fiesta con un montón de adolescentes, eso es inquietante. Casi un año después de buscar a Paige, llegó su 18º cumpleaños, pero aún así, simplemente no había respuesta. Nadie sabía dónde estaba Paige, y fue un momento aterrador y muy inquietante para la familia Johnson. Donna estaba convencida de que Jacob había dañado a su hija, y aunque no quería pensar en su hija en tiempo pasado, con el paso del tiempo y sin respuestas que los tranquilizaran, se estaba volviendo cada vez más difícil. También había muchas pistas en el caso, incluyendo numerosas llamadas sobre el paradero de Paige. Las pistas se oscurecían progresivamente. Algunos sabían dónde los detectives podrían encontrar el cuerpo de Paige. Algunos conocían al asesino de Paige. Y algunos insistían en que ayudaron a enterrar el cuerpo de Paige. Los investigadores revisaron a fondo cada una de las serias pistas, utilizando todos los recursos disponibles en ese momento. La búsqueda se prolongó por semanas, incluso meses, pero no se halló nada. Ahora, por mucho que me duela decir esto, probablemente todas estas pistas eran falsas. Personas solo tratando de llamar la atención, y es simplemente asqueroso. Quiero decir, ¿puedes imaginar por lo que estaban pasando Donna y Brittany? Solo querían respuestas. Querían saber dónde estaba Paige, pero todo lo que obtenían eran pistas falsas que llevaban a un callejón sin salida tras otro. Los detectives aún estaban enfocados en Jacob porque era el único que estaba con Paige, cuya historia no tenía sentido en absoluto, y tampoco tenía una coartada para respaldar sus afirmaciones. Pero para acusarlo de lo que le sucedió a Paige, necesitaban más pruebas. Así, pasaron 10 años. Y sí, escuchaste bien, la policía pasó 10 años buscando a Paige, revisando todas las pistas y buscando esa pieza crucial de información que sería la prueba definitiva en la desaparición de Paige. Pero un día, alguien hizo un descubrimiento que resultaría ser un punto de inflexión en el caso, porque ahora este caso de persona desaparecida se convirtió en algo mucho peor.
El 22 de marzo 2020, un cazador de ciervos caminaba por un bosque del condado de Claremont temprano en la mañana cuando se topó con un cráneo. Al principio pensó que era de un animal, pero al mirarlo más de cerca se dio cuenta de que era humano. El lugar donde se encontró estaba a solo 2 millas del Parque Estatal East Fork, donde los investigadores habían estado buscando a Page durante los últimos 10 años. Los detectives llegaron a la escena y el cráneo fue llevado para un examen forense. El lugar también fue minuciosamente examinado en busca de más restos, pero no fue sencillo debido al terreno irregular. El área estaba embarrada y llena de vegetación. Texas EquuSearch también se unió a los investigadores para ayudar a encontrar cualquier cosa que pudiera ser utilizada como evidencia, pero finalmente el cráneo fue lo único que se encontró en la escena. El cráneo fue identificado más tarde a través de registros dentales y trágicamente sí pertenecía a Paige Johnson, de 17 años. Debido al paso del tiempo, las condiciones climáticas y los animales que perturbaron el cuerpo, no se encontraron más restos y nunca se pudo determinar la causa de la muerte. Para acusar y condenar a un perpetrador, es esencial determinar la causa de la muerte. La causa de la muerte puede finalmente decirles a los detectives si la muerte fue accidental, natural como la vejez o una enfermedad, o si hubo juego sucio. Había pasado una década desde que Page había desaparecido, por lo que determinar la causa de la muerte usando solo un hueso no iba a suceder. Pero eso no significa que no haya teorías por ahí. Ya todos sabemos que Jacob actuaba de forma muy rara. Sus historias no eran coherentes. Su teléfono sonó en la misma ubicación donde finalmente se encontró el cráneo de Page, y él fue la única persona que estuvo con Page esa noche. Hay 3 teorías sobre lo que pudo pasarle a Page. Jacob se sentía atraído por Page e hizo insinuaciones hacia ella en la fiesta. Page, ya estando en una relación en ese momento, rechazó a Jacob, y eso lo hizo enfurecer mucho, y finalmente terminó con su vida y arrojó su cuerpo en el área boscosa. La segunda teoría sugería que Page tuvo una sobredosis de alcohol u otras sustancias ilegales mientras estaba con Jacob. Aunque Jacob podría haber sido el que incitaba a Page a seguir consumiendo más alcohol y drogas, no está claro si Jacob tenía la intención de matarla o no. Page pudo haber tenido una sobredosis y Jacob, por pánico, decidió no llevarla al hospital ni llamar a emergencias y la dejó morir en el bosque para no empeorar su violación de la libertad condicional. Esta última teoría sugiere que es posible que Jacob cometiera el crimen bajo la influencia o con un cómplice. Pero ten en cuenta que todas estas son suposiciones y teorías, ya que las únicas personas que realmente saben lo que sucedió después de esa fiesta, el 2 de septiembre, son Page y Jacob. Aún suponiendo que Jacob estuvo involucrado, esto no se ha comprobado realmente. Pero los investigadores también pudieron rastrear la actividad de Jacob gracias al sistema de posicionamiento global del teléfono y a dónde se registró. Sabemos con certeza que Jacob y Page se encontraron la noche de la fiesta, ya que hubo conversaciones de texto entre los dos. El teléfono de Jacob se registró cerca de la casa de Donna, indicando que él recogió a Page. Los registros de teléfonos móviles también indican que después del posible asesinato de Page, Jacob estaba en el condado de Claremont a las 4 ante Meridian, el 23 de septiembre, donde envió un mensaje de texto a un amigo y después, posiblemente, condujo desde Kentucky a Ohio y arrojó su cuerpo en un bosque fuera de Mathis Drive. Su teléfono se registró en la misma área la noche después de la fiesta. Jacob nunca estuvo en Covington, como afirmó durante el interrogatorio. Además, lo que más llamó la atención a los detectives fue que una semana después de la desaparición de Page, Jacob cambió su número de teléfono, pero no tenemos forma de saber si esto estaba realmente relacionado o no. Al final, Jacob fue arrestado, pero no se le acusó de asesinato. Debido a la falta de pruebas, en cambio, fue acusado de abusar de un cadáver y manipular pruebas en la desaparición de Page. Finalmente se declaró no culpable y, sorprendentemente, fue liberado bajo una fianza de $50,000 mientras se preparaba su juicio. El juicio de Jacob se realizó en julio de 2023. Es tan desgarrador que la familia de Page tuvo que esperar 3 años adicionales para finalmente llevar el caso de Page a la corte. Como si una década no bastara para obtener respuestas. Pero la fiscalía sabía que este caso no trataba sobre cómo Page falleció, sino más bien cómo Jacob tuvo un papel en deshacerse o desaparecer su cuerpo. La fiscalía presentó montones de pruebas.
mediante registros telefónicos, pruebas forenses y argumentos que inculparon a Jacob. La fiscalía argumentó que Jacob sabía lo que le había sucedido a Paige, pero no contactó a los servicios de emergencia ni a los investigadores solo para salvar su propia piel y descartó intencionalmente la vida de Paige para no meterse en problemas con la ley. Por otro lado, la defensa afirmó que todas las pruebas que la fiscalía tenía contra Jacob eran circunstanciales. La defensa argumentó que Paige era la que vivía de manera imprudente y peligrosa, y cualquier cosa mala podría haberle sucedido debido a su estilo de vida de alto riesgo. El equipo de defensa literalmente culpó a Paige de su propia desaparición. No puedes inventar estas cosas. Independientemente, después de 2 días de deliberación, Jacob fue declarado culpable de los cargos. La defensa no estaba nada contenta con esto y solicitaron un nuevo juicio, que finalmente fue negado el 7 de septiembre de 2023. Jacob fue condenado a solo 3 años de prisión, que tristemente es la pena máxima por los cargos de los que fue declarado culpable, y está programado para ser liberado en 2027. Si Jacob tuvo algo que ver con la muerte de Paige, entonces se salió con la suya en un asesinato. Pero como no hay pruebas, no puede ser juzgado por asesinato, lo cual es tan exasperante. La familia Johnson pasó por fases de miedo, esperanza, duelo y finalmente algo de paz, después de intentar resolver el caso de Paige durante casi 13 años. Cuando se descubrió el cráneo de Paige, la reacción de Donna fue una mezcla de dolor insuperable, pero también alivio de una manera extraña. El mayor temor de Donna tras la desaparición de Paige era no poder despedirse de ella. Donna explicó: «He querido traer a mi bebé a casa durante tanto tiempo y ahora puedo hacerlo. Este es un día que temía que llegaría a mi tumba sin llegar a ver». Es increíblemente desgarrador ver a Donna sufrir de esta manera. Paige era una joven que tenía una hermosa nueva hija y estaba emocionada por criarla, pero ahora se ha ido para siempre, dejando a Mackenzie sin madre y a la familia Johnson destrozada. En memoria de Paige, cada año la familia Johnson visita el parque de View en Covington, donde se plantó un árbol en memoria de Paige. Es una forma de estar cerca de Paige e intentar sanar sus corazones extremadamente pesados y lastimados. Se ha colocado una placa al lado de uno de estos árboles con las palabras «aún amada y extrañada» grabadas en ella. Trágicamente, el padre de Paige, Gary, falleció unos años después de su desaparición, sin poder obtener el cierre que necesitaba desesperadamente. Tras la muerte de Gary, Donna y Alice, prima de Paige, hallaron en su billetera una foto de Paige y un poema dedicado a su hija. Es devastador que un padre tenga que pasar por esto. Vivió con la esperanza de obtener respuestas algún día, pero ese día nunca llegó. Nunca sabremos qué le sucedió realmente a Paige, aunque el responsable de su fallecimiento esté encarcelado. Y es solo cuestión de tiempo antes de que lo dejen salir, y esto es lo que hace que el caso sea mucho más doloroso e insatisfactorio. Solo podemos esperar que la familia Johnson, después de más de una década de dolor, duelo y vacío, pueda seguir adelante con sus vidas y recordar los buenos y felices recuerdos de Paige. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería dar un agradecimiento especial a un par de miembros del canal, incluyendo a Jessica Noble y Liz Hartle. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar al canal y ayudar, y aprecio a cada uno de ustedes que han tomado la decisión de hacerlo. Si deseas unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o encuentra el enlace en la descripción. Recuerda que las camisetas de Historias de Crímenes Reales están disponibles ahora y puedes conseguirlas desde el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, echa un vistazo a este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y simplemente te mantiene al día con todos mis videos futuros. Pero mi nombre es Ty Knots y los atraparé, chicos, en el próximo.